Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a una plática más de la Keile. La verdad es que hoy nos da muchísimo gusto tener con nosotros a la doctora Annette Kier, que con todos los temas que nos ha dado, tiene muchísimos seguidores, mucha gente que le interesa todo lo que ella dice y los diferentes y variados temas que ella da. Hola, Annette, ¿cómo estás? Hola Anita, muy bien. Qué bueno, Contenta de estar acá en la Keilah, contigo, con Raquel, y pues con un gracias. tema muy interesante. Sí, y muy actual Dígame. para la situación que se está viviendo, así que yo creo que es importante que todos lo oigamos desde y que pues sepamos que hay diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, pero bueno, finalmente el fondo es el mismo. Nada más Así antes de es. dejarte el micrófono, Anet, quisiera Sí. recordarle al público que esta plática va a quedar grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y que pueden hacer preguntas en Zoom por preguntas y respuestas y en Facebook, con mucho gusto, yo las leeré al final para que tú nos hagas favor de responder, ¿ok? Pues Excelente. te dejo el micrófono y aquí estamos escuchando atentos. Gracias, Pues Anet. muchas gracias, Anita. A ti. El día de hoy vamos a tener un tema importante y es un tema que desgraciadamente muy relevante hoy en día y muy actual. Vamos a hablar del antisemitismo y vamos a hablar del antisemitismo desde una perspectiva que no todos conocen. Quiere decir, voy a traer elementos quizás nuevos para el público y para inclusive judíos, no judíos. Y por lo tanto, pues, aunque parece un tema muy complicado, al final no es que no sea complicado, al final es que es un tema que, como ha sido tan común y ha sido tan constante y ha sido tan presente en tantas épocas, pues la realidad es que sabemos muchas cosas al respecto. La primera cosa que quiero mencionar es que el antisemitismo no es un problema para los judíos únicamente. La realidad es que el antisemitismo es una amenaza para la humanidad, para la libertad y para la moral, y por ende para la humanidad completa. Por lo tanto, de cierta manera, citando al rabino Sachs, él dice que es como una enfermedad, es como un virus, y como siempre los virus van mutando y siempre están buscando cómo pueden afectar y realmente el problema es siempre el mismo, pero se presenta de diferentes maneras. Una de las cosas principales que tiene el antisemitismo es que realmente tiene como común denominador la incapacidad por parte de la gente de enfrentar crisis y de enfrentar fracasos. Entonces, básicamente, de lo que voy a tratar de explicar es que una vez que alguien se enfrenta a un fracaso, se enfrenta a un error, y más cuando es una nación o más cuando es un grupo importante, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Tengo que aprender. No me salieron las cosas como yo quería. Y la otra, que es la más fácil, es encontrar un culpable para mi fracaso. Y esto es lo que se llama el famoso chivo expiatorio. Como el pueblo de Israel ha sido un pueblo de Estado siempre, y que es un pueblo muy antiguo y que ha sobrevivido a muchas culturas y ha sobrevivido a muchos momentos históricos, y es un pueblo pequeño, es el perfecto chivo expiatorio para la gente, en vez de tomar responsabilidad, decir, la culpa es del otro. Yo no sé si es cierto lo que voy a citar, pero ya lo oí de varias personas que dicen que Constantino, ustedes saben que Constantino fue el emperador que llevó prácticamente a Europa a volverse cristiana, debido a que su madre era cristiana, la quiso halagar. Y cuando comenzó a tener pegue el cristianismo,
la gente le dijo a Constantino, pues, ¿por qué quieres tolerar a los judíos que no eran en el Salvador, que no creyeron en Jesús como el Salvador, como el Mesías, mátalos? Y Constantino dijo, no lo voy a hacer porque quiero tenerlo siempre, quiero tener a alguien a quien siempre puedo echar la culpa de todos los problemas. Por lo tanto, pues el judío siempre ha sido el perfecto chivo expiatorio al cual echarle la culpa todos los problemas y de todas las malas decisiones y de todos los momentos históricos que han pasado por crisis, en vez de ser responsable y aprender la lección y madurar y evolucionar. La realidad es que como todas las enfermedades, porque esta es una enfermedad muy viciosa, es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad siempre y aunque comienza esta enfermedad con un síntoma, que es el antisemitismo, realmente es nada más el síntoma de lo que va a ser eventualmente un colapso total para la humanidad. Como dijimos anteriormente, el antisemitismo no es una amenaza únicamente para el pueblo judío, porque si vemos históricamente, siempre se comienza con el pueblo de Israel, pero no se acaba con Israel. Se empieza con el pueblo judío, pero finalmente se acaba con civilizaciones, se acaba con millones de muertos y desgraciadamente, pues tenemos ejemplos hasta esos recientes. Puede ser que empezaron la Segunda Guerra Mundial, que realmente es la Primera Guerra Mundial, que se continúa la Segunda Guerra Mundial, comienzan con un odio a los judíos, echarles la culpa de las malas decisiones que tomaron los alemanes, de las Tratado de Versalles que le pusieron unas penas tan dolorosas a Alemania, y pues tenían que encontrar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio por excelencia es el pueblo de Israel. Pero no porque comiencen con el pueblo de Israel, quiere decir que terminan con el pueblo de Israel. Comienzan con el pueblo de Israel y después se van con otras minorías y después se van con otros y finalmente terminan con millones de muertos y colapsando civilizaciones. Y obviamente esto es porque de cierta manera el pueblo de Israel es un pueblo que representa la libertad, que representa el cuestionamiento y todos los estados que han sido eh, como antisemitas, como su propio eh, razón de ser, obviamente todos ellos tienen en común denominador que son estados totalitarios, que son estados que amenazan directamente la libertad, no nada más de Israel, sino de todos los seres humanos. Por lo tanto, pues estamos ante un brote nuevo, pero es lo mismo, pero con otra cepa. Es un virus que mutó. Y así como en su momento el problema del odio al pueblo de Israel fue un problema religioso, después se va a volver un problema en el siglo XIX, un problema racial, y ahora el problema es un problema de la nación de Israel en su territorio. Quiere decir, siempre va a haber un motivo y siempre va a ser el mismo problema y el mismo tipo eh, de ataque y el mismo tipo de cuestión. La realidad es que el antisemitismo no significa que no te gustan los judíos, porque te pueden gustar o no te pueden gustar. Entonces, es importante definir que el antisemitismo se trata de realmente cuestionar y opinar que el pueblo de Israel no tiene derecho de existir. Y es negar de cierta manera su existencia. No es una cuestión
si te caen bien o no te caen bien, si los puedes criticar o no los puedes criticar, porque que te gusten o no te gusten, que los critiques o no te critiques, no te hace un ser antisemita. Un ser antisemita es básicamente ese cuestionamiento que hay, que pregunta si el pueblo de Israel tiene derecho de existir. Y por lo tanto, pues en diferentes momentos se han cuestionado diferentes sistemas totalitarios, precisamente ese derecho. Si realmente queremos analizar su razón o las razones por las cuales se puede odiar al pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con una ambigüedad de tipo paradójica. Realmente es tan irracional porque simultáneamente acusan y odian al pueblo de Israel por cosas que son opuestas. Y esto es algo que ya sabemos. Por ejemplo, eh, había una acusación por parte de los antisemitas de que Israel y de los judíos dominan el mundo y dominan la economía y son los grandes capitalistas. Pero simultáneamente se les acusaba de ser los comunistas. Se les criticaba ser antiguos y religiosos y obstinados con sus ideas, pero por otro lado se les criticaba ser libres pensadores, inclusive ser ateos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos las causas, realmente nos podemos jalar los pelos porque nos damos cuenta que se odian por cosas opuestas, lo cual esto representa una ambigüedad y una irracionalidad. Esto es lo que se llama un pensamiento paradójico. Y por lo tanto, como es algo tan irracional, como es algo tan irracional, inclusive hay personas que llegan a pensar que dicen, pues por algo será, porque no puede ser las expulsiones y no puede ser los pogromos y no puede ser la Santa Inquisición, no puede ser que todos odiaron al pueblo de Israel, algo se traen. Y la realidad es que no es nada en particular, porque todo es motivo de odio, porque no tienen tierra y ahora porque tienen tierra porque son muy cerrados y cuando no son muy cerrados porque son cosmopolitas y son abiertos, porque son un grupo pequeño y por otro lado son la hiperrepresentación de aportaciones a la humanidad. Por lo tanto, realmente cualquier persona que se pone a analizar las razones se va a perder en un laberinto de paradojas. Y es una realidad que estas paradojas son irreconciliables. Por lo tanto, ustedes saben que yo soy una profesora de judaísmo clásico, de pensamiento judío y de mística hebrea. Y aquí entra mi aportación y mi originalidad. Realmente todo lo que existe en el plano físico, en la realidad que vivimos, tiene un origen en los mundos superiores, en el mundo de la espiritualidad. Por lo tanto, pues no es mi intención hacer una disertación en este momento de la cosmogénesis del mal, pero la realidad es que desde que el ser humano y desde que la creación se llevó a cabo, la creación implica la aparición del mal. Y esto es una postura que tiene el judaísmo que no comparte con otras religiones ni con otras filosofías. Porque si Dios es uno y Dios es todo y Dios es una totalidad y Dios es perfección y Dios es eterno y Dios es bueno, no puede haber nada que Él no haya creado. Por lo tanto, aquí nos topamos con una de las cuestiones más difíciles de resolver y que obviamente no es parte de mi intención resolverla, que es que realmente también el mal lo creó Dios. Y por lo tanto, si Dios creó el mal, lo creó porque tiene una función y porque tiene una importancia dentro del plan divino. Y no podemos hablar del antisemitismo y no podemos hablar de esta falta de libertad y de esta amenaza contra la libertad, la humanidad, si no hablamos del mal.
Y por lo tanto, pues nada más como mencionar, es interesante que el universo se genera y la creación se genera con la letra Bet de Breshit. La pregunta es, ¿por qué el inicio de la Torá no empieza con Aleph, que es la primera letra? Entonces, una de las respuestas, porque obviamente esto es parte de una importante duda teológica, la cuestión es que empieza con la Bet de Bereshit, porque la Bet es la gematria de dos, y implica que si Dios es la definición de la perfecta unidad y es la definición de la perfecta arma y de la eternidad y del bien, la creación implica que se tiene que crear algo más que Dios, y ese algo más que Dios, que es el otro, que es el que va a inaugurar el número dos, incluye la creación del mal. Por lo tanto, la creación misma, con el famoso Tzimtzum, ya incluye un ingrediente que es el mal. Y por lo tanto, el mal aparece como algo importante y algo necesario, porque realmente sin mal no tenemos libre albedrío, y si no tenemos libre albedrío, no tenemos libertad, y no podemos tener una relación libre con el Creador, que finalmente dicen en la Kabbalah que es la finalidad de la creación. Por lo tanto, la aparición del mal no es que el mal se le escapó a Dios y se le salió del huacal y no, ahora no sabe Dios qué hacer. No somos como los zoroastras que creían en una dualidad total. No somos como otras religiones que piensan que el mal de pronto opera y de pronto Dios no sabe qué hacer con el mal y hasta que lo meten en orden. Dios está en control de todo, inclusive, aunque nos parezca terrible decirlo, también del mal. Por lo tanto, pues el mal es parte esencial del tema del antisemitismo. Es importante para mí mencionar que ya que estamos hablando de la raíz del antisemitismo, que es en cierta manera la raíz del mal, podemos mencionar que desde que Dios crea y que dice Breshit bara Elohim et hashamayim betaretz, es interesante que el concepto de Shamaim, que es los cielos, y Aretz, que es la tierra, ahí ya se presenta un problema. Quiere decir, en el instante que ya hay elementos de Shamaim, que significa elementos espirituales, y el Aretz, que significa elementos físicos, ya se crea una tensión importante. Y esto es importante entenderlo porque la tensión es porque las cosas físicas están regidas por una ley de la conservación. Las cosas físicas se quieren mantener como son. Y de cierta manera, lo espiritual y la espiritualidad nos llama a trascender, cambiar, evolucionar. Por lo tanto, la visión que tendrá cada cultura con respecto a cómo resolver la tensión que se genera entre lo físico y lo espiritual va a ser lo que va a determinar a las diferentes culturas. Es sumamente interesante desde el punto de vista eh, cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ideológico, religioso, ver cómo cada una de las diferentes culturas o las diferentes religiones trataron el tema de lo físico y de lo espiritual. Y por lo tanto, pues ya en el Breshit mismo ya aparece la dualidad, con la letra Bet, con el concepto del otro. Aparece esta dualidad una vez más con el Shamaim Baretz. Aparece esta dualidad otra vez cuando habla del concepto de Eref y Boker. Eref es algo que es, aunque parece como fue noche y fue día, pero realmente Eref viene de la palabra irbubia en arameo, que significa revuelto, y Boker significa algo que tiene un. Por lo tanto, todo el relato desde el inicio de la Torá nos viene tratando sobre esta tensión tan importante que va a haber entre la materia, la espiritualidad, y eventualmente cuando el hombre ya fue creado, inclusive con estos dos ingredientes, porque el hombre fue creado, Ufarmi Nadamá, del polvo de la tierra,
pero por otro lado, Dios insufla el alma dentro del hombre, creando una paradoja dentro del hombre. Entonces, habrá religiones y habrá culturas que digan, no todo es espiritual y el orden perfecto es irte a una ermita, separarte del mundo, renunciar a la comida, renunciar al dinero, renunciar al sexo, renunciar a la existencia física y dedicar cada instante de tu vida a pegarte a Dios y a pegarte a la espiritualidad. Y habrán quienes digan, no, yo veo un mundo físico, yo tengo necesidades físicas y yo quiero entrarle al mundo físico en su totalidad. Y por lo tanto, es interesante cómo las diferentes culturas van a tratar este tema. Cuando el hombre fue puesto en el Edén, le fue dada, le activaron su libre albedrío a través de darle las indicaciones de todos los árboles del jardín comerás, que esa es una acción positiva, que quiere decir, es la acción para quedarse conectado. Y la acción negativa es, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, te abstendrás. Sin adentrarnos en este texto que no es parte de este elemento, es nada más para mencionar que siempre está presente y particularmente en el hombre, porque el hombre es la corona de la creación, está esta tensión particular entre lo físico y lo espiritual. Como dijimos hace un momento, lo físico siempre intenta preservar la materia. La materia se ve como que es un elemento limitado, se ve como hay poca tierra, hay pocos recursos. Por lo tanto, entra el concepto de el egoísmo, del narcisismo, de la impulsividad, hacer todo para tener más. Por otro lado, existe la otra visión, que es esta visión que no hay que trascender, somos seres espirituales viviendo experiencias físicas, y por lo tanto hay que cambiar, hay que mejorar, hay que hacer ticún, hay que evolucionar. Entonces, esta es una tensión muy difícil de sostener. Es una tensión muy difícil de sostener que va abarcando todo el libro de Breshit. Es increíble que ahorita estamos todavía en el libro de Breshit y estamos viendo cómo se delinean de manera excelsa y perfecta eh, un Caín y Abel, y vemos la presencia de un Isaac y un Jacob, y cómo se empiezan a desprender figuras arquetípicas que unas tienen este elemento más desarrollado de espiritualidad y por otro lado tienes las otras que tienen unos elementos más enfáticos del mundo físico. Y por lo tanto, pues ahí entra un agente muy particular que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que, bueno, como podemos saber, tiene su inicio con Abraham. Es interesante porque Abraham, por mucho, es el filósofo más importante que ha habido en toda la historia. Y me atrevo a decir esto porque Abraham nació dentro de una cultura politeísta, de una familia de idólatras, y él comenzó un cuestionamiento desde que tenía 3 años. El Midrash nos cuenta cómo fue su cuestionamiento. Y el cuestionamiento de él es muy similar a como el Rambam, como Maimónides, hace su cuestionamiento que es Dios. En vez de decir Dios es esto, más bien dice, esto no puede ser Dios. Y veía la lluvia y decía, esto no puede ser Dios porque ya se acabó la lluvia, entonces pues el sol puede ser. Y fue descartando, fue descartando, fue descartando, que es la manera correcta de llegar a verdades más expandidas. Y es interesante porque Abraham es el primero en ser reconocido como el ibrí o hebreo. Y la palabra ibrí o hebreo proviene de aquel que está del otro lado, que cruzó el río. Si textualmente cruzó el río, quiere decir, Abraham se tuvo que ir de Mesopotamia, tuvo que emigrar, porque fue su cuestionamiento
fue una amenaza para el totalitarismo de Nimrod. Y por lo tanto, él se tiene que ir. ¿Por qué? Porque preguntaba demasiado, hacía demasiadas preguntas y esas preguntas estaban tambaleando el sistema político totalitarista que había entonces. Entonces, en el momento que él se tiene que ir y decide irse, y por otro lado también se va porque Dios le dice, Lej leja, él se convierte en una figura que va a ser la figura más importante para entender al otro, la otredad. El otro es el que no eres tú. Quiere decir, están los sumerios, están los caldeos, están los de Mesopotamia, que creen en muchos ídolos, y está Abraham del otro lado, solito. Bueno, puede ser que está con Sara, puede ser que estaba con Lot, no importa, está solito, tiene que empezar solito. Tambalea y pone, amenaza el sistema del totalitarismo porque tiene demasiadas preguntas. Entonces, ahí empieza este elemento de la otredad. Siempre el judío va a ser el otro, siempre va a ser el que va a cuestionar, siempre va a ser el que va a tener frente a él una situación y la va a cuestionar. Ahí empieza Abraham. Después viene Isaac. La gente no entiende mucho Isaac porque Abraham, de cierta manera, desde el punto de vista místico, cabalístico, Abraham es Chesed, el deseo de expandir, el deseo de dar, el deseo de cambiar el mundo, es el revolucionario y empieza a propagar estas ideas del monoteísmo que van en contra de todo lo anterior. Y obviamente pues se va haciendo de enemigos, pero también se va haciendo de gente que, que, que lo atrae, porque realmente él utiliza un sistema de lógica extremadamente sofisticado y por lo tanto empieza a hacer, dice, hizo muchas almas, hizo mucha conversión de gente en Harán, él a los hombres, Sara a las mujeres. Aún así, Dios le dice, y no creas que ya llegaste, lej leja, vete a la tierra de Israel, es la tierra prometida para ti, para tus descendientes. De repente, increíblemente, tiene a un hijo llamado Isaac a los 100 años. Sara tenía 90 años. Isaac se ve como una persona opuesta a él. Si bien es su hijo, a Isaac representa, eh, no representa el gesed de la expansión, el deseo de dar, sino todo lo contrario. Isaac representa la restricción, representa la ley, representa los límites. Y es interesante porque no hay algo más opuesto que el gesed y el din. No hay algo más opuesto que el deseo expansivo y el deseo de contracción. Y lo más interesante de todo es que precisamente esta unión es que nace Jacob, que es esta parashá que se leyó en Shabbat, que Jacob en algún momento se le va a llamar Israel. Israel va a ser por mucho la perfecta síntesis o el intento de síntesis entre el Gesed y Din, otra paradoja. Quiere decir, así como hablamos de que hay una tensión natural entre la materia y la espiritualidad, también hay una tensión muy particular entre el Gesed y el Din. El exceso de Gesed genera un Ishmael. El exceso de Din genera un Isaf. Pero en cambio, en Jacob es la sinergia perfecta que va a existir entre ese amor, entre ese Dios del amor, entre ese Dios que te dio vida, que te da existencia, que sostiene tu existencia, y también ese Dios que te exige y que te pide y que te forma, que te pone leyes. Y eso es realmente la creación del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se va a empezar a formar a través de la posibilidad de estar en un constante movimiento para tratar de encontrar el equilibrio, tanto entre lo material como lo espiritual, como entre el din, pues el amor, y el geburá o din, que es el rigor.
Y de ahí viene Israel. Obviamente, desde que se empieza a gestar esta estirpe, pues empiezan a ver los enemigos. Y ahorita vamos a hablar y vamos a tratar de entender qué son los enemigos, porque dijimos desde el principio que el mal fue creado por un motivo, y por lo tanto los enemigos también están creados por un motivo. Eso no quiere decir que estamos a favor de los enemigos, simplemente también tienen su función, así como el mal, aunque nos parezca terrible y no queremos que nos acontezca, realmente también tiene su función. Después de varias generaciones, la generación 26 de Adán hasta la generación que estaban en Egipto, ya en Egipto ya encuentra el faraón un problema con esta gente que son diferentes, tienen su propio rollo, que piensan en un solo Dios. Y él empieza a ver, y es realmente el primero en hablar del problema judío o del problema israelita, es este nuevo faraón que no conocía a Joseph, que se da cuenta que hay un pueblo que es diferente, que tiene sus propias ideas, que cuestionan las cosas. Y por lo tanto, pues él empieza con un tipo de solución del problema, que es obviamente el concepto de la esclavitud. Obviamente, como son seres que se cuestionan, son seres libres. Por lo tanto, pues vamos a quitarles la libertad, vamos a hacerlos esclavos. Entonces, el faraón intenta quitar la libertad. Y aquí viene una cosa impresionante. Lo más impresionante es que viene el Dios que creó, ese Dios que es el Boreolam, ese Dios que la mayor parte del universo y de la humanidad reconoce que este mundo no se hizo solo. Ese Dios decide intervenir en la historia. Y esto es un tema muy fascinante porque no es que interviene mucho Dios en la historia, no es que Dios está cada instante interviniendo. Vivimos en un lugar de mucho libre albedrío y por lo tanto es muy remota la intervención divina, pero aparentemente Dios decide intervenir y interviene y de pronto agarra a la escalafón más bajo de una sociedad, que son los esclavos, y los libera. Y no nada más los libera y les abre las puertas y les dice son libres, sino que los libera y crea y hace justicia contra ese pueblo que oprimió al pueblo de Israel. Esto va a crear un cambio y va a ser el precursor de todos los movimientos de libertad, de igualdad y de equidad que van a haber en toda la historia. ¿Por qué? Porque nunca antes se vio que un grupo oprimido, que el grupo de abajo se largara y se liberara, y Dios liberó al pueblo de Israel, pero no lo liberó únicamente para que sea libre, sino lo liberó para que después de 49 días llegaron a Sinai, y cuando llegaron a Sinai, les dijo, señores, los liberé para que ustedes tengan un mensaje para la humanidad. Por el mérito de los patriarcas, por el mérito de que pues no se asimilaron, por los méritos que sean, Dios, de cierta manera, dijo, ¿quieren tomar esta responsabilidad? Y el pueblo de Israel dijo, ok, nace Benishma, danos la responsabilidad. Poco no tenían de otra, poco no tenían de otra, porque pues están ahí en el desierto, los acaban de sacar, tenían mucha dependencia con Dios, tenían demasiado agradecimiento con Dios, de cierta manera aceptaron. Y en el momento que el pueblo de Israel acepta en Sinai la Torá, es interesante que el Talmud dice
La palabra Sinai proviene, tiene el mismo shoresh que la palabra Sina, que significa odio. Una de las grandes pilares del odio del pueblo de Israel es este concepto del pueblo elegido. Su pueblo elegido. Dios escogió este pueblo para darles la Torah. La Torah es la fórmula por medio del cual la humanidad puede vivir una vida de libertad y una vida de progreso, una vida de tikkun. La realidad es que es interesante porque el Midrash cuenta que Dios fue a todas las naciones a ofrecer la Torá, que la Torá no fue atractiva para las naciones. Cuando le preguntaban, ¿y qué dice en la Torá? Bueno, dice en la Torá que no puedes tener sexo cuando quieras. Ah, no, pues no me interesa. Y dice en la Torá que no puedes comer de cualquier animal, puedes comer de estos sí, de estos. Ah, no, no me interesa. Y dice en la Torá que no puedes matar. Y dice en la Torá que no puedes robar. Y dice en la Torá que tienes que obedecer a tus papás. Y dice en la Torá que tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Pues la gente cuando vio todo lo que tenían que hacer, dijeron, no es para mí. Yo no quiero tanta responsabilidad. Quiere decir, el concepto de pueblo elegido es un concepto que nos ha traído muchos dolores de cabeza, porque realmente, como lo dice Rabbi Sachs de manera muy excelsa, Dios escogió al pueblo de Israel para una responsabilidad, no para un privilegio. Como pueden saber, el pueblo de Israel no es un pueblo que necesariamente ha vivido una vida privilegiada. Ha vivido una vida dura y ardua de una tremenda responsabilidad, porque Dios le dio al pueblo de Israel la responsabilidad de vivir con la Torá y de ser una luz para las naciones. Quiere decir, vivir conforme a la Torá y enseñar la Torá a las demás naciones, porque la Torá no es para el pueblo de Israel, sino la Torá es el plan de Dios para toda la humanidad. Por lo tanto, en el instante que Dios le dio esta responsabilidad al ser humano, al pueblo de Israel, pues obviamente las demás naciones se volcaron en odio contra el pueblo de Israel. Hay otros conceptos de Amsegulá que no voy a tocar en esta clase, quiero seguir la línea muy clara. Por lo tanto, el Sinai, que es el odio, viene de Sinai, que también viene de la palabra Sne, que significa en el momento que Dios distinguió al pueblo de Israel y le dio una responsabilidad más a los demás pueblos, pues lo rechazaron, los demás pueblos resintieron. ¿Y por qué los pueblos resintieron? Porque realmente a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer. A nadie le gusta que venga el director de la escuela y les dé un sermón y les diga, tienen que hacer esto y no tienen que copiar el otro y se tienen que portar de esta manera. A nadie nos gustan las leyes. Las leyes sentimos que se imponen a nosotros. Somos seres que sentimos que tenemos la capacidad de encontrar las cosas por nosotros mismos. Nadie nos tiene que decir qué hacer y qué no hacer. Pero en el momento que Dios se reveló al pueblo de Israel, se reveló a la humanidad y le dijo qué espera de ella, ya no hay vuelta atrás. Ya hay, mientras no había Torah, tú podías decir, yo no sé qué quiere Dios de mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y el hecho es que sí hubo, obviamente, otros momentos de revelación, como fue con Noaj, se dieron las 7 leyes noajidas. Y el hecho es que en esa misma época vemos que hay un código de Hammurabi, vemos que están las tablillas sumerias. Es decir, la humanidad entiende que no se pueden estar matando todos con todos, que no pueden estar robándose todos con todos, y proponen ciertas normas de convivencia. La Torah es mucho más que eso. La Torah no es nada más cómo hacer para que este mundo no se destruya y no se maten todos con todos, sino la Torah es el vehículo mediante el cual la persona puede trascender y la persona puede evolucionar y la persona puede adquirir un estado elevado de conciencia. Por lo tanto, el pueblo de Israel se convirtió en
El pueblo que tiene el secreto o que tiene, aparentemente no es secreto, tiene los elementos de divinidad dictados por Dios para la transformación y la evolución correcta de la humanidad. Y obviamente a la gente no le gusta eso. Por lo tanto, el pueblo de Israel se volvió un testigo. El pueblo de Israel se volvió un testigo. El pueblo de Israel se volvió el testimonio de que Dios se reveló, de que Dios le dio al pueblo de Israel un mensaje. Y por lo tanto, es interesante porque como las personas no quieren ese mensaje, que las personas quieren hacer lo que se nos hincha la gana, los seres humanos somos extremadamente delicados con el tema de que no nos digan qué hacer. Entonces, como no quieren oír el mensaje, pues mejor matamos al mensajero. Quiere decir, el concepto ultimado del antisemitismo, como lo conocemos, tiene su raíz aquí. Como no queremos oír el mensaje, mejor matamos al mensajero. Y por lo tanto, realmente todo este elemento que trae el pueblo de Israel es intentar civilizar, sensibilizar, llevar al ser humano a un estado de libertad. Para que pueda haber libertad tiene que haber ley, porque una libertad sin ley se vuelve libertinaje. Y por lo tanto, ahí comienza todo este tema de antisemitismo, que va a ir mutando, porque ahora va a ser porque eran politeístas y tú dices no, aquí Dios dice esto, no dice haz lo que quieras o dice puedes hacer lo que tú gustes, no, aquí dice claramente que tienes que hacer esto. Y por lo tanto es interesantísimo cómo empieza Israel a enfrentarse con las culturas. Y es interesante porque se empieza a enfrentar con todas las culturas y empieza a interactuar con las culturas cuando las culturas están en su prime. Es decir, no es que interactúa con culturas que no tienen ningún tipo de, de, de importancia. Cuando está con Babilonia, Babilonia estaba en su prime. Y cuando está con Persia, estaba Persia y Media en su prime. Y cuando estaba con Grecia, con los macabeos, estaba Yaván en su momento glorioso. Lo mismo Roma, y lo mismo Occidente, y lo mismo cada cultura que llega a un poder, y que llega a un poder, y obviamente, como quieren imponer el poder, pues el que les estorba, la piedra que les estorba en el camino, siempre va a ser el pueblo de Israel. Por lo tanto, Babilonia en su momento, Persia en su momento, Grecia en su momento, Roma en su momento, y así cada uno de los exilios y cada uno de los estancias del pueblo de Israel en estas naciones viene a generar un cuestionamiento y viene a cuestionar los valores, viene a cuestionar la moralidad, porque realmente lo que es Israel es que Israel, a través de este cuestionamiento y a través de este mensaje, es un promotor de la conciencia, es un promotor de la moralidad, y por lo tanto, siempre va a ser el estorbo, siempre va a ser el estorbo. Me gustaría nada más contarles, de cierta manera, algo interesante que pasó antes de que Hitler estuviera, y Maximo, antes de que Hitler estuviera en el máximo poder, apenas cuando él comenzó su carrera en el nacionalsocialista, hay una entrevista que le hizo un miembro del partido nazi, que era un escritor, era un reportero, que se llamaba Rausching. Y Rausching lo entrevistó y él le dijo, tenemos que salir adelante, el pueblo alemán y la raza alemana y los arios, y pues, le echó todo el rollo. Y Rausching le dice, ok, pero a ver, platícame un poco
¿Qué te traes con los judíos? ¿Qué tiene que ver los judíos con todo tu tema? Y esto es lo que contestó Hitler. Y es muy relevante porque viene mucho al caso mencionar. Dice, el pueblo de Israel, los judíos han hecho dos crímenes a la humanidad. Uno fue en el cuerpo, es interesante que toca el tema del cuerpo y el alma, y otro es en la conciencia, en el alma. En el cuerpo crearon el Brit Milá, la circuncisión, y en el alma crearon la conciencia. Cuando nosotros vemos esto, hay que explicar qué significa esto. Mucho antes de que Hitler se fuera contra los judíos y hiciera la solución final, Hitler comenzó una limpieza étnica, una limpieza terrible con sus propios pobladores. Es interesantísimo cómo él empezó a ir a eh, hospitales y gente que tenían alguna discapacidad física o mental, como que mandaba una carta que esa persona tuvo una gripa y que murió, y realmente se dieron cuenta que empezó a pasar en toda Alemania, y se dieron cuenta que estaban matando alemanes, lisiados de guerra, personas que tenían problemas psiquiátricos, problemas cromosómicos, gente que no era mainstream de la sociedad. Hitler los empezó a matar. Mucho antes de hacer la solución final, mucho antes de irse contra los judíos, contra los Roma, contra los gays, contra estos, contra todos. Entonces la pregunta es, ¿qué vio Hitler? ¿Qué estaba en la mente de Hitler con este comentario de el daño que crea el judaísmo? Hitler quería un mundo donde él haga las leyes, no Dios. Las leyes del hombre son leyes que hoy son de una manera, mañana son otra manera. Yo cuando estudié medicina, el aborto era prohibido, tanto en Estados Unidos como en México. Hoy en día ya no está prohibido. Es decir, el ser humano cambia las leyes y cambia los estándares porque el ser humano no es ni moral ni inmoral, es amoral. El ser humano maneja una moral como le conviene, como lo enseñan. El pueblo de Israel dice, Dios tiene un mensaje y Dios dijo que es bien y Dios dijo que es mal. Por lo tanto, si Hitler quiere crear un mundo con sus leyes, el estorbo más grande para soportar sus leyes es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el que le va a decir, ¿cómo puedes hacer esto cuando dice en la Torah que la vida humana es de santidad? Tú no puedes porque ves una persona enferma, una persona lisiada, una persona discapacitada, matarla. Cosa que obviamente en Grecia se hizo y en la antigüedad se hizo, y el infanticidio fue parte de todas las prácticas de todas las naciones. Entonces, cuando dice Hitler y Marchemont, mi estorbo es el pueblo de Israel, no es porque el pueblo de Israel es inferior, sino porque el pueblo de Israel, con su moral, el pueblo de Israel, con su conciencia, no me permitiría hacer un mundo con mis propias leyes sin Dios. Esto es como un mensaje general para que entendamos cuál es la raíz espiritual de este problema. Obviamente, cada vez que hay una falla, cada vez que hay una crisis, cada vez que se levanta un gobierno totalitarista, cada vez que se levanta un dictador, se tiene que enfrentar con los judíos. Y si no se tiene que enfrentar con los judíos, por lo menos se tiene que enfrentar con lo que dice la Torah, porque obviamente el mensaje de Dios es la Torah, el judío es el mensajero, y por lo tanto es completamente esta la raíz
de los problemas que tenemos hoy en día. Pues cuando nosotros estamos en este momento viendo el problema, realmente es una locura. Realmente Israel dejó Gush Katif, pues Gaza, en el 2005, con mucho dolor. Es decir, evacuó a sus pobladores, quienes dieron su vida y su inteligencia para crear cultivos, para crear comunidades preciosas. Y dijo Israel, estoy dispuesto a dar este territorio para crear un Estado palestino libre, que me dejen en paz. Y en el momento que lo dejó, en ese momento, nada más utilizaron ese territorio para molestar a Israel, para bombardear a Israel, para hacer túneles y para hacer terror. El 7 de octubre, este terrible 7 de octubre, atacan a Israel como antes de que se creara el Estado de Israel, porque lo que se pueden dar cuenta es que mientras Israel está viviendo en otros gobiernos y va a ser siempre la minoría, pues obviamente no tiene cómo defenderse. Por lo tanto, la constitución del Estado de Israel no es así como, bueno, vamos a permitir que el Estado de Israel es o vida o muerte. Si no tengo un Estado y no me puedo defender, entonces me van a hacer lo que hicieron en España, me van a hacer lo que han hecho en Francia, me van a hacer lo que han hecho en Alemania y en toda Europa. Es decir, la creación del Estado de Israel no nada más obedece al sueño de la tierra prometida y al sueño de Sión y a todo lo que el pueblo de Israel siempre ha soñado y que pues está en todos los profetas y en todos los patriarcas y es un tema repetido, sino se convirtió en una necesidad. No hay opción. Tenemos que tener un lugar y tenemos que tener independencia y tenemos que tener la posibilidad de defendernos, cosa que no pudimos hacer en Europa. En Europa nos mataron de manera horrible a 6 millones, nos mocharon a un tercio de toda el pueblo de Israel. Y definitivamente cuando se crea el pueblo de Israel, pues despierta, obviamente, un problema, un caos, que obviamente no voy a adentrarme a hablar del problema en particular, pero cuando el 7 de octubre atacan al pueblo de Israel de esta manera, como lo atacaban en Europa. Quiere decir, mientras Israel, aunque mal armado en el 48 o mejor armado en el 67 o en el 73, fue atacado, de cierta manera, fue atacado un país con un ejército. El 7 de octubre fue atacado un país por un grupo terrorista, con una masacre que no podemos ni imaginar lo que representa. Es como, para la población judía, representa como 7 torres gemelas o más, de una manera terrible, exhibiéndolo, festejándolo, la gente de una manera terrible, y que en vez de que el mundo se voltee y diga qué horror, obviamente hubo gente que dijo qué horror, tampoco podemos decir que todos se volcaron, pero para el 8 de octubre, antes de que Israel reaccionara, ya habían gobiernos y personas que opinaban que era merecido por acusar al pueblo de Israel de todo lo que siempre se le ha acusado a él, que le han hecho a él. Quiere decir, dentro de la paradoja es que todo lo que le han hecho al pueblo de Israel, ahora acusan al pueblo de Israel de ser nazi, de ser apartheid, de ser esto. Es completamente el mismo efecto ambiguo y paradójico. Y entonces cuando esto sucede y se levanta frente a nosotros el antisemitismo y vemos cómo en toda Europa, en todo Estados Unidos, en toda Latinoamérica, se levantan las protestas pro-palestinas. Realmente, cuando nosotros vemos, ni siquiera se trata de el problema palestino. Jamás no representa necesariamente el problema palestino. Jamás es una organización terrorista, terrible, amalequita, que se levanta con la finalidad de exterminar al pueblo de Israel. Y no nada más es mi imaginación, sino que sus miembros lo dicen, lo hicimos y lo haremos cuantas veces sean necesarias para terminar con el pueblo de Israel. Entonces, cuando esto sucede, obviamente
para las personas que nacimos después del Holocausto, nosotros pensamos que el Holocausto fue tan grave que esto ya se iba a acabar y que esto nunca más iba a pasar. Pero nos equivocamos. Nos equivocamos y nos duele, pero tampoco nos sorprendemos. No nos sorprendemos porque si nos damos cuenta que realmente el odio viene por el potencial que tiene el pueblo de Israel de mejorar a la humanidad, obviamente se va a levantar proporcionalmente un odio contra esas fuerzas que pueden arreglar este mundo. En pocas palabras, el pueblo de Israel no nada más no es el problema. Como el pueblo de Israel es la solución al problema, el mal, el totalitarismo, la yihad islámica, la intolerancia, el maltrato a mujeres, el maltrato a la diversidad, se levanta, se tiene que defender, porque si no, no, ¿para qué existe? Y se tiene que defender y se defiende con todas las fuerzas contra el pueblo de Israel. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Es muy, para mucha gente puede llegar a ser inclusive doloroso lo que voy a decir, pero la realidad es que desde Baruch Spinoza en el siglo XVII, así como Rav Shimshon Rafael Hirsch, quien fue la luminaria de Alemania preguerra, así como Jean-Paul Sartre, dijeron que el antisemitismo es realmente también una protección para el pueblo de Israel. Suena horrible lo que voy a decir, obviamente no me voy a acabar con esto, pero de cierta manera, cuando el pueblo de Israel intenta otras vías de olvidar el mensaje, de olvidar el propósito que tiene en la humanidad y se asimila. Es interesante ver que el proceso de asimilación no ha ayudado a mejorar el antisemitismo, sino al contrario, lo empeora. Entonces, la gente, después de que, les voy a contar una historia muy interesante, después de que los judíos estaban metidos en sus comunidades, en guetos, en toda Europa, no los dejaban participar en las universidades, no los dejaban poseer tierra, no les dejaban tener actividades económicas muy normales. Cuando vino la Revolución Francesa y se abrió la posibilidad de que el judío se vuelva un ciudadano y pudiera salir de este estado, pues obviamente fue un momento de mucha transformación de la comunidad judía porque ahora no tenían que estar dentro de la comunidad judía, sino podían ser judíos y ser franceses, o ser judíos y ser alemanes, y podían ir y ser doctores, y ser psiquiatras, y ser químicos, y ser todo lo que realmente son, y fueron, y serán. Y en ese momento, la gente, no en manera tan intencional, porque no fue así como dejar todo, se empezaron a asimilar. Y pensando que quizás esa asimilación, si soy muy parecido a ti y hablo tu idioma y me veo igual que tú y me visto igual que tú y empiezo a pensar igual que tú y empiezo a hacer lo mismo que tú haces, ya me van a dejar de molestar, me van a dejar de odiar. Y lo más increíble de todo es que, como dicen en español, salió el tiro por la culata, salió mucho peor. Quiere decir, ahí salió el caso Dreyfus y de ahí viene todo ese movimiento terrible que surgió en Alemania. Entonces, el pensar que la asimilación va a mitigar la, eh, el antisemitismo es exactamente al revés. Exactamente al revés. Lo aviva peor y por lo tanto el antisemitismo se sube y se pone más virulento y te recuerda quién eres. Entonces, como que se convierte en un mecanismo existencial. Como tenemos un mensaje que la humanidad necesita a gritos, que es el mensaje de la Torá, que es lo que dijo Dios al pueblo de Israel. No podemos obviar nuestra labor, porque el mundo depende de eso. La compleción eventual y la perfección o el mejoramiento de este mundo no se va a lograr por ningún otro método
que no sea por la Torah, que no sea por la moral, que no sea por la voluntad de lo que Dios le dijo al ser humano que tiene que hacer. Por lo tanto, es interesantísimo el efecto que esto sucede. Lo que esto va a ser es que cuando el pueblo de Israel hace lo que tiene que hacer, hay menos antisemitismo. Este momento, podríamos nosotros tomar la actitud de los antisemitas, que cuando vemos una crisis, decimos, la culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es de Harvard, la culpa es de los liberales, la culpa es del otro. No, la culpa no es del otro. La autocrítica nos viene a decir que estábamos en un estado de dormita, estábamos en un estado donde se nos estaba olvidando el mensaje, se nos estaba olvidando nuestra labor, estamos llegando a lo que se llama el final de los tiempos y de cierta manera el estar complacientes o el estar distraídos o el estar dormidos o el estar desunidos, que es una cosa que el pueblo de Israel no se puede dar el lujo, nos hizo es venir la contraparte que nos viene a atacar y que nos despierta. Y nos despierta y nos dice, esto que te está sucediendo y te tienes que poner, como quien dice, la camiseta, te tienes que poner en duty, te tienes que poner fuerte con tu propósito. El pueblo de Israel tiene un propósito, el pueblo de Israel es un importantísimo mensajero, el pueblo de Israel es un estado de conciencia elevado, a diferencia de los antisemitas, que la definición real después de esta clase se van a dar cuenta que es un estado de conciencia minúsculo. Esto en Kabbalah se llama el mojín de Gadlut, los cerebros expandidos, que ven cómo mejorar el mundo, cómo hacer de un desierto un vergel, cómo crear una tecnología para salir adelante de una cuestión. Hace poco tiempo leí un artículo de una tecnología israelí que dice, aunque tenemos muy poquita tierra, podemos crear alimento para todo el mundo. Vean qué hizo Gaza, qué hizo Hamas con esa tierra de invernaderos, de fertilidad que les dejaron. ¿Qué hicieron con todos los túneles de agua y con todas las pipas de electricidad? ¿Qué hicieron con todo eso? Hicieron bombas. ¿Qué hicieron con todo el dinero que les dio las Naciones Unidas? ¿Qué hicieron con todo el dinero y los recursos que les dio Estados Unidos y todas las naciones que se conmiseran por los palestinos? Hicieron túneles. Hicieron más túneles que todo el metro de México y de París. Vaya que cuesta mucho hacer un metro. Yo me acuerdo cuando en Nueva York están haciendo en el East Side, el metro, no lo hacían y no lo hacían y costó y costó. Estos cuates hicieron todo. ¿Para qué? Para destruir. Estamos ante un momento importantísimo mundialmente hablando. Por un lado, la humanidad sí ha crecido en su conciencia. Por otro lado, la Torá sí se ha expandido vía otras religiones, aunque han sido perniciosas para el pueblo de Israel, pero lo han hecho de alguna manera o de otra. Quitaron el paganismo y lo cambiaron por monoteísmo, el islam, el cristianismo, cada una hizo su parte, obviamente un precio que al pueblo judío le costó casi la vida y le sigue costando la vida, pero realmente estamos ahorita en ese momento mesiánico que nos dicen que después de que el hombre comió del Etzadat, de Toberá, el bien y el mal se mezclaron. El bien y el mal se mezclaron. Es decir, antes de comer, existía el bien y el mal como entidades separadas de la persona. El hombre podía saber qué era bien, el hombre podía saber qué era mal. Era bien seguir las indicaciones de Dios,
de todos los árboles del jardín. Come y no comas del árbol particular que está en el centro del jardín, etc. Era evidente, era una realidad binaria conocida como Emet y Sheker, verdad y mentira. Era claro como blanco y negro. En el momento que el hombre come, integra el bien con el mal. Y la integración del bien con el mal es sumamente peligrosa. Y esa es la confusión en la que estamos sumidos desde entonces. Por eso en la Kabbalah se le llama a este mundo el alma de Shikra, el mundo de la mentira. Se le llama el mundo de la mentira porque es un mundo de confusión. Es un mundo que todo bien contiene un poco de mal. Es un mundo que todo mal contiene un poco de bien. Toda verdad contiene un poco de mentira y toda mentira contiene un poco de verdad. Este fenómeno de interinclusión y de mezcla ha hecho que el ser humano pueda tener 1000 argumentos por lo que algo es bueno y pueda tener 1000 argumentos por lo que algo es malo. Por eso necesitamos de la luz de la Torah. La luz de la Torah es como una lámpara esclarecedora entre el bien y el mal. En los momentos que estamos viviendo actualmente, en este año 5784, nos estamos acercando a lo que se llama el Ikveta Meshiach, los talones mesiánicos, el final de la historia, donde cada cosa que dice la Torah parece que es, aunque fue escrita hace 2000 años y hace 2500 años y hace 3000 años, resulta que se está desarrollando en nuestros ojos como si fuese una profecía abierta, no como las de Nostradamus, que no se entiende nada, sino que cada cosa se le llama por su nombre y está sucediendo exactamente. El regreso de los judíos a su tierra, el regreso del hebreo como esto, que esto se menciona en todos los profetas, particularmente los profetas mayores, Yehezkel, Zecaria, Isayahu, se menciona exactamente las cuestiones que estamos viviendo. Y en estas cuestiones que estamos viviendo, hay un momento donde el bien y el mal se empiezan a separar. Porque obviamente no podemos seguir siempre en este tipo de confusión. Y más que somos fragmentos y que no somos Adán, sino que somos fragmentos de Adán. Pues hay verdad en todas partes, hay mentira en todas partes, hay bien en todas partes, hay mal en todas partes. Entonces hay un momento histórico donde energéticamente se empieza a separar el bien y el mal. Y ahorita estamos en esa época. Estamos en esa época y finalmente el ser humano tenemos libre albedrío. Los seres humanos podemos escoger en qué lado estamos. Estamos en el lado de la vida, estamos en el lado de la aportación, estamos en el lado de la moralidad, estamos en el lado donde evidentemente se ve el bien, o estamos del lado de Irán, el lado de Hezbollah, el lado de Hamas. Quiere decir, la gente está tan confundida, que un americano naturalmente, ¿por qué le iría a la yihad cuando evidentemente dentro de la carta fundamental, tanto de Hezbollah como de Hamas, está, primero vamos contra los judíos y después vamos contra el mundo, vamos contra todo? El sueño yihadista es el gran califato donde la única religión va a ser el Islam y ahorita te odian como judío, pero igual odian a los cristianos. En África mataron a los cristianos. En Pakistán mataron a los hindús. ¿Cómo es posible que el mundo no lo ve? ¿Cómo es posible que tenemos que estar gritando para que la gente vea con claridad lo que está acá sucediendo? No, pero los derechos y la cosa desproporcional, puras mentiras. Como dijo Goebbels, también y Marchemont, tú repite una mentira muchas veces y se vuelve una verdad. Están repitiendo tanto las mentiras y la gente es tan tonta y se educa únicamente en TikTok y se educa únicamente, nunca ha leído un libro,
No tienen idea de nada, pero opinan. Y opinan lo que no tienen que opinar. Estamos en un momento histórico en donde uno tiene la responsabilidad de ver, evidentemente, cómo el bien y el mal se están volviendo dos ejes. Y definitivamente sabemos, porque la Torah nos los dice, y todo lo que dice en la Torah pasa, ya ha pasado, el pueblo de Israel va a vencer. Sin duda alguna va a vencer. Espero que venzamos con un estado de conciencia amplio, con muchos aliados, con mucha gente iluminada, que obviamente están viendo esto con claridad y sin el alma de Shikra. De tal manera que estamos ahorita en un estado importantísimo de conciencia. Tenemos que entender que hay un mensaje importantísimo. Es un maestro doloroso, como el mal es un maestro doloroso. Y acabo con las palabras de Rav Kook. Rav Kook, el Rabba Rashid de Israel Independiente, quien era un genio, quien era un tzadik, quien era una persona muy adelantada para su época, él dijo la siguiente frase. Dijo, el mal, y en esto es el sinónimo del antisemitismo, está para que el bien se vuelva muy bien. Tanto el mal como el antisemitismo son agentes de transformación. Y obviamente hay que vencerlos, porque no están ahí para tirarte. Y aunque les va a sonar muy raro, voy a citar últimamente también a Nietzsche. Nietzsche dijo, lo que no me mata me hace más fuerte. Y ahora el pueblo de Israel está más fuerte que nunca, está más unido que nunca. Y por lo tanto, este golpe, aunque es muy doloroso, nos vino a hacer reaccionar. Estamos reaccionando y por lo tanto sabemos, tanto por esta parashá y por muchas otras parashiot y muchos motivos, como le dijeron a Jacob, ya no serás Jacob, ahora serás Israel, porque venciste contra Elohim y venciste contra el hombre y prevaleciste. Israel es el nombre de la victoria. Y esta parashá, Israel es llamado como Israel. Por lo tanto, Israel no le tiene que preguntar a nadie si se puede defender y no le tiene que preguntar a nadie si tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Israel tiene que existir porque es la solución para que este mundo sea un mundo mejor. Muchísimas gracias. Híjole, gracias, Anet. De verdad, muy, muy claro todo lo que dices. A mí me mueve mucho, pues esto último que dijiste sobre todo de la conciencia, ¿no? Podría uno pensar que en estos tiempos modernos la gente tendría que estar mucho más consciente y más civilizada y pensar que lo que se está viendo es parte de una realidad y cómo puede crecer el antisemitismo ante estas mentiras que se han dado alrededor del mundo, ¿no? Sí, Y no porque seamos judíos vemos la verdad, sino porque es una verdad que podría ver cualquiera y no es así. Y eso es lo que a nosotros nos saca de onda, ¿no? ¿Cómo es posible que gente pensante no logre ver esta claridad? Porque sabemos que así hay es. mucha gente borrega, hay mucha gente que nada más sigue, pero inclusive en todas estas manifestaciones pro Palestina y demás, se han visto en entrevistas que le hacen a la gente que no saben ni por qué están yendo, ni por qué están marchando, ni por qué traen la bandera de Palestina. Entonces, no entiendo por qué toda la gente pensante de verdad no logra ver con claridad lo que podemos ver todos los seres humanos comunes y corrientes con tanta claridad. Es Claro. increíble. Un tema importante que mencionar es que no es lo mismo tener conciencia que tener educación. Es decir, si históricamente nosotros realmente vemos, no hubo un país más educado
que Alemania. Y Alemania hizo esta atrocidad. Entonces, nuestro crecimiento en conciencia no es un crecimiento intelectual, es mucho más que eso. Estudiar Torah no es un juego intelectual. Estudiar Torah es tratar de entender la mente de Dios, es tratar de entender qué quiere Dios y por qué quiere Dios que se guarde este tipo de vida, este tipo se valore estas cosas, se separen ciertas cosas. Es un concepto muy, muy distinto. Y definitivamente yo creo que, aunque parece que la mayor parte del mundo sigue padeciendo este virus de antisemitismo, yo creo que no es así. Yo creo que la mayor parte de la gente no piensa de esta manera y son unos cuantos que son muy aparatosos los que están manifestándose en los campuses y los que están haciendo este tipo de cosas. No me quiero enredar con la problemática de cada uno de estos lugares. Cada lugar, Europa tiene sus problemas por los cuales permitió que esto suceda y Estados Unidos también tiene sus cuestiones. Aquí la única cosa es que para el que lo tenemos claro, si queremos el bien de la humanidad y queremos bien en el sentido de libertad y la amenaza del judío siempre es contra el totalitarismo, contra la ignorancia y contra la conciencia baja. Por lo tanto, pues cualquier persona que está, yo he recibido, la verdad lo tengo que reconocer, que soy de las pocas personas afortunadas en Internet que han recibido un apoyo prácticamente incondicional de mis alumnos, con una certeza, con un ánimo, lo tengo que agradecer porque no es lo que sucede en otras redes sociales. Hay ciertas redes sociales que me han atacado y me han dicho cosas espantosas, como a todos, pero la realidad es que yo sí confío que nuestra grandeza está en nuestra luz, en nuestra certeza, en nuestra seguridad y vamos a vencer porque siempre la luz vence a la oscuridad, siempre el bien vence al mal. El mal siempre es autolimitado. Siempre que el mal pega, una vez que pega, se acaba. Es como el cáncer. Una vez que el cáncer acaba con un paciente, lo entierran al paciente y también se muere el cáncer. Quiere decir, como el mal es un byproduct de la creación, no es eterno. Lo que sí es eterno es el bien. Entonces tenemos que tener certeza. Y yo creo que lo más importante que debemos de rescatar de esta clase es que es el momento para ser más judíos que nunca. Es el momento de ser más morales que nunca. Es el momento de ponernos la camiseta más que nunca y de unirnos más que nunca. Si vamos a hacer eso, no va a haber ninguna posibilidad de que nuestro enemigo nos haga daño. Eso yo Así. lo creo de todo corazón. ¿Quieres Sí, proceder a las preguntas? sí, 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 sí. Aquí tenemos una pregunta que nos dice Lorena, bueno, más bien es un comentario, maravillosa clase, solo puedo salir inspirada porque el pueblo de Israel vive y hace vivir. Amén. Gracias. En Facebook tenemos también muchas felicitaciones, excelente plática, maravillosa conferencia, excelente. Creo que a este mundo le hace falta tolerancia religiosa, nos dice Susano Sosa. Muchas gracias por esta conferencia, muy padre, increíble. Y aquí por aquí tenemos algunas otras preguntas, dame un segundo. Con Tengo mucho una gusto. mano levantada también. Le voy a abrir el micrófono mientras abro el otro chat. Clara, abre tu micrófono si gustas. Clara, Mejor que lo escriba. Ah, no, sí, ya, sí, por favor, Clara. ¿no? A ver, mientras, ¿por qué no pueden ver la realidad? Bueno, pues ya lo explicaste en toda en toda la clase. Eso es algo que no todo mundo puede tener tan claro. Sí. Maestra, una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que el Islam domine el mundo? ¿Qué dicen las profecías al respecto?
Pues las profecías es que no. Las profecías es que no. Las profecías, si leemos el libro de Yehezkel, leemos Amós, y leemos Yirmiyahu y Yeshayahu, se ve que siempre hay la posibilidad de cursos diferentes para la historia. El fin es glorioso para el pueblo de Israel y para los estados de conciencia elevados. Pero obviamente Israel tiene que ser Israel. Israel no puede ser Israel si no es con una conciencia elevada. Entonces, en todas las profecías hay como un final glorioso. Uno es por el lado más amable, como que a través de un proceso más fácil, y el otro es a través de guerras muy conmovedoras, entre ellas las guerras de Gog y Magog, y guerras que tienen, parece, como un aspecto mundial, nuclear, tremendas. No, no significa que va a ser así, significa que puede ser vía el lado bueno o vía la guerra, pero siempre va a prevalecer el bien. Hay una, hay un elemento de que Dios nos da libre albedrío, pero al final de cuentas Dios también está llevando la historia. No quiere decir que eso nos quita libre albedrío, porque nosotros siempre somos libres de escoger en qué bando jugar la historia. Es como una obra, como tus obras, Anita, las personas deciden quién es el villano, quién es el bueno, pero al final de cuentas, el que lleva la historia y el que va a llevar a la conclusión final de esto, obviamente es Hashem. Y no sabemos, obviamente no podemos asegurar, al final va a ser bueno, pero no sabemos en el interim qué tanto daño puede hacer el Islam. Yo creo que es lo mismo. Son pocos los islámicos que están mal del coco. Quiere decir, estos yihadistas que quieren imponer la Sharia y quieren poner el gran califato y que quieren convertir y que desvirtuaron bastante el Islam para su radicalismo, yo creo que son pocos, no creo que sean muchos. El problema es que tienen mucha fuerza y el problema es que el mundo no les ha restado la fuerza. Hay una pieza muy real, muy importante porque para hacer un genocidio se requieren de dos cosas, de la intención y de los medios. Hitler tuvo intención y tuvo los medios y lo logró, ¿ok? Israel tiene los medios, pero no tiene la intención, no es genocida, obviamente. Pero Irán tiene la intención, porque lo ha dicho abiertamente, y el mundo le está dando los medios, porque le soltaron el dinero para poder hacer sus cuestiones nucleares. Entonces, la realidad es que si les cortan los medios o les bombardean sus centrales nucleares, pues tendrán mucha intención, pero no tienen los medios. Jamás tiene la intención de acabar con el pueblo de Israel. No creo que tengan los medios. Hezbollah es un poco más peligroso. Quiere decir, nos tocó muy difícil. ¿Por qué no nos dieron una tierra ahí tranquila? No nos dieron desde el principio, nos dieron la tierra de Canaán, que habían 7 naciones puras terribles. Y les tuvimos que entrar en esa lucha. Ya que tenemos la tierra, la perdemos la tierra. Hay una complejidad, pero parte de esa complejidad es parte de este juego de que si no tienes enemigos, parece como que te duermes y en tu complacencia es como una persona que está en un estado que no se mueve de ahí. Entonces, desgraciadamente, el antisemitismo, aunque es libre albedrío completamente de las personas que lo tienen, también es un mecanismo de autopreservación y de despertar para el pueblo de Israel. No podíamos decir que estábamos muy bien antes del 7 de octubre, no estamos en un estado óptimo. Estamos en un estado de casi a punto de una revolución o de una guerra civil entre derecha y izquierda y esto y el otro. No, esto nos vino a sembrar y por lo tanto es muy doloroso. Pero por otro lado, es interesantísimo que en el sexto día de la creación, cuando Dios termina de crear al hombre, de crear a la mujer, dice, y Dios dijo, esto que crees, Tov Meod, es muy bueno. Pues los jajamim dicen, ¿a qué se refiere con muy bueno? Cada día decía, vio la luz que era buena y vio la luz que era buena. Y dice, Tov Meod es el Yetzer Hara, es el mal. Entonces, ¿cómo Dios le dice al mal muy bien? Porque el mal se convierte en un catalizador del cambio. Rav Kook lo dijo,
El mal viene y te pone el pie para que el bien se vuelva muy bien. No es que estamos partiendo del mal y a ver cómo nos sobreponemos al mal. Estamos bien, tenemos que ir a Tov Meod, tenemos que ir a muy bien. El concepto de Tikkun es que Dios creó un mundo bien, pero tenemos que llevar un estado de muy bien y necesitamos del mal como un agente catalizador de esto. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Obviamente no necesitaríamos el mal si estuviéramos haciendo lo que tenemos que hacer. Ah, Entonces, ahí entra el concepto de si me llaman la atención y tengo que hacer las cosas diferentes, las tengo que hacer. No le puedo echar la culpa a nadie, porque si no caería en la misma retórica que los antisemitas, que le echan la culpa al judío de todos sus males. cierto. Sí. Shalom, doctora, ¿qué podemos hacer los no judíos para ayudar a Israel? Pues miren, muchas cosas. La realidad es que esta guerra se está peleando en muchos frentes. Está el frente armado, que es un frente muy importante, pero tenemos un frente espiritual. Obviamente, nosotros espiritualmente podemos crear una influencia y podemos crear luz y podemos crear una energía maravillosa. Entonces, todos podemos rezar, tanto los que están en Israel como los que estamos en la diáspora, como judíos, como no judíos. Entonces, eso lo podemos hacer. La guerra también se está llevando a cabo en redes sociales. Eh, Hay mucho dinero detrás de promoción de un antisemitismo brutal en redes sociales, igual que Goebbels, igual que este nazi que mataron en el cadalso. Quiere decir, la percepción mueve a las masas y por lo tanto, pues en redes sociales no tenemos que ser complacientes y tenemos que reportar perfiles, tenemos que contestar, tenemos que emanar luz también en las redes sociales. Y obviamente, pues acercarnos a Dios. Cada ser humano se puede acercar a Dios y al Dios de Israel. No, no hay otro Dios. No hay el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos y el Dios de los... No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Por eso la profecía de Zacarías dice, Bayomahu y Hashem Echad Shemo Echad. Dios es uno y su nombre es uno y será uno para todas las naciones. Quiere decir, la imposibilidad de pronto de entender que el judaísmo no es una religión para judíos. El judaísmo es una forma de vida para toda la humanidad. Vía las mitzvot para los judíos, vía las mitzvot benoach para los no judíos. Quiere decir, cada quien es como un ejército que cada quien tiene otra participación. Y entonces no puedes pelear porque el general tiene lo que tiene que hacer y el de infantería tiene que hacer lo de infantería. Somos un ejército de seres conscientes expandiendo la conciencia. Y tenemos que seguir apoyando, también económicamente, verbalmente, con ánimos. No saben lo que significa para mí recibir de pronto una carta de apoyo y de amor incondicional al pueblo de Israel. Me siento increíble, me siento increíble porque la mitad del mundo nos quiere matar. No, Sí. nos quieren permitir nuestra existencia en esa tierra minúscula, chiquita. Entonces, obviamente, ya supimos lo que es no tener tierra, entonces vamos a dar nuestra vida por esa tierra. Eso es lo que evidentemente sale de esta ecuación. Y sí queremos dos estados, pero ellos no quieren dos estados. Entonces, ahí no hay nada de qué hablar. Entonces, hay mucho que sí podemos hacer, casi lo mismo que los judíos. Salmos y esto y todo. Podemos hacer estudiar Torah, estudiar Zohar, llenarnos de energía, llenarnos de esta espiritualidad, esta trascendencia. Poquita luz vence la oscuridad. Estaremos en unos días en la fiesta de Hanukkah. No hay un momento más revelante, más importante para esta fiesta que ahorita, que estamos contra la oscuridad de los medios, la oscuridad de los niños de TikTok. Y estamos en un momento y un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Nos tenemos que llenar de luz. Sí, ¿Qué hay más? muchos comentarios que mucha gente apoya a Israel, pero que los han sacado de chats y de pláticas y demás por estar apoyando a Israel. Pues sí, 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 así eso es. pasa. Así es, Eso así pasa. es, y he tenido
yo tengo mucha influencia en YouTube y he tenido muchas llamadas de atención de que este contenido y en Facebook este contenido. Realmente no está fácil, es una batalla dura, pero tenemos que seguir y con nuestras familias y nuestros amigos y no tenemos que quedarnos callados porque el que calla otorga, es lo peor que podemos hacer. Tenemos que alzar la voz, tenemos que alzar la voz, es muy importante. Sí, dicen, es verdad, muchísimos canales que la información que transmiten es poniendo a Palestina como víctima y a Israel como genocida. Pues sí, eso ya lo Es sé. bien interesante que exactamente todo lo que nos acusaban a nosotros, ahora, todo lo que éramos nosotros, ahora nos acusan a nosotros. Y obviamente es muy fácil poner a Israel, a Palestina como víctima y pues nosotros somos los malos del cuento. Pero no es así, no es así y sabemos que no es así. Entonces hay que armarnos de conocimiento, de valor, de fuerza, de energía, de luz, de tfilá. La tfilá es mucho más importante de lo que la gente piensa. El rezo es, cuando uno reza, uno se eleva a mundos superiores. Cada parte del rezo judío tiene es como un escalón que va transitando los mundos superiores. Nosotros podemos cambiar la realidad física. La realidad física es el 1% de la realidad de la creación. Nosotros creemos que todo lo que vemos es esto. Si nosotros somos materialistas puros, estamos cayendo en manos del mal. El judaísmo es la perfecta armonía entre lo espiritual y lo material. Es cómo vivir en este mundo y cómo llevar la espiritualidad al mundo físico. Entonces, definitivamente, la tfilá tiene un lugar preponderante en esta victoria. Parte de lo que dice en en la Torá, en estas parshiot, dice Ayadaim, Yadaim e Isaf, las manos son las manos de Isaf, de Akol Kol Yaakov, y la voz es la voz de Jacob. Dicen los Jajamim, ¿qué son las manos de Isaf? Que también nos defendemos, también nos peleamos. Quiere decir, no glorificamos la guerra, pero también la guerra es una parte, también hay mitzvot de ir a la guerra, porque tenemos que sobrevivir, porque la vida es valiosa, por eso tienes que ir a la guerra. Pero nuestra herramienta propia es el Kol Yaakov. El Kol Yaakov es la voz de Yaakov y la voz de Yaakov es la tefila. Y la tefila la podemos adquirir judíos y no judíos. Es una maravilla la tefila. No hay que minimizar lo que es la tefilá, los salmos, la plegaria. Es la forma de ir arriba y poder cambiar la matriz para que las cuestiones abajo se transformen positivamente para nosotros. Tenemos aquí una pregunta. Gracias por esta conferencia, doctora. Un egoísmo por los islamistas, sin importar la pérdida de seres humanos. ¿Acaso su Dios quiere esto? Claro que no. Claro que no, definitivamente no. El radicalismo en cualquiera de las versiones, hasta las judías, es negativo, porque el radicalismo siempre eh, tenemos que entender que la naturaleza humana es fragmentaria. Es decir, en el momento que no somos Dios, que es uno, todo lo demás es fragmento, somos fragmentos. Pues nadie tiene una verdad absoluta, nada más tenemos acceso a nuestro fragmento de verdad. Pues cuando viene un fundamentalismo, la imposición de una verdad sobre otras verdades es obviamente terrible. Es casi un sentido de idolatría. Entonces, para la persona promedio, dice, no, es que las religiones son terribles porque mira cuántas cosas se hacen en nombre de Dios. Vea, los islámicos están dinamitando en nombre de Dios. Y en su momento cristianos también lo hicieron en nombre de Dios, hicieron matanzas y pogromos y cosas terribles, la Inquisición. Fue espantoso, sí. Estamos hablando de un malentendimiento del mensaje de Dios. Dios quiere la vida, Dios ama la vida, Dios ama a todos sus hijos. Por lo tanto, el apropiarse de un fragmento y llevarlo a lo máximo es obviamente una forma de idolatría. Aunque sea que lo dices en nombre de Dios, es una falta completamente de ver la totalidad y de ver la unidad que debe de existir de todos esos fragmentos. Yo creo que con un poquito de más estudio, más conciencia, también vamos a ver que todos los fragmentos son importantes. Todos los fragmentos somos importantes. No hay un fragmento más valioso que otro fragmento. Adam se destruye en muchos fragmentos y todos nosotros somos fragmentos de ese. eh, Juntos podemos crear una verdad más amplia,
pero no por separados. Entonces, cuando traen a Dios es como una retórica. No, eso obviamente no es lo que Dios quiere. Claro. Y bueno, pues siguen los comentarios de felicitaciones, agradecimientos y cierro con el comentario de Jenny Saga que dice gracias por transmitir esta luz en momentos de oscuridad. Yo creo que Muchas es gracias. importantísimo, pues como tú dices, que sigamos sintiéndonos orgullosos de ser judío y transmitir esto a todo el mundo y eso hará que sigamos saliendo adelante como hasta hoy. Así es. Y también quiero terminar diciendo algo que dicen algunos maestros cabalistas, que dicen, ser judío no es nada más nacer judío. Ser judío, como dijimos a lo largo de esta clase, es un estado de conciencia elevado. Por lo tanto, todo aquel que tiene un estado de conciencia elevado está a favor y está dentro de el judaísmo. Es interesante que ahorita viene la fiesta de Hanukkah y la fiesta de Hanukkah se prenden velas y el total de velas que se prenden es el número 36. Quiere decir, el primer día una, luego dos, tres, acumulativamente hasta el 8 son 36 velas. Y el 36 es un número muy interesante porque hay 36 tzadikim, justos, que sostienen al mundo. Y uno se preguntaría, ¿quiénes son? Porque es como un secreto, ¿quiénes son? Y es interesante que dicen que puede ser cualquier persona de cualquier nación. Quiere decir, en el judaísmo no hay, los buenos son los judíos y los demás no son buenos. O te tienes que convertir al judaísmo para agradar a Dios. Es importante mencionar que esos Lamed Bavni, que se llaman los 36 justos que sostienen al mundo, pueden ser de todas las naciones. Por lo tanto, muy probable, muchos de los que están apoyándonos y de los que están haciendo estas campañas tan fuertes a favor de Israel ulteriormente por el estado de conciencia elevado, sean de estos 36 para las naciones. Así que gracias a todos, gracias por esta oportunidad. También gracias para poderme aclarar de un tema que es tan importante también para mí. Si no tengo que dar una clase después, me quedo con temas muy variados. Ahora lo pude cristalizar en esta clase, que espero que haya sido buena para todos ustedes. Pero esto, Mil, esto no es un problema político, esto no es un problema territorial. Este es un problema espiritual muy profundo y es un problema que se tiene que solucionar espiritualmente, definitivamente. así es, yo también así lo creo. Muchísimas gracias, Anet. Cola Cabot, la verdad es que sí es una plática súper interesante y visto el antisemitismo desde este punto de vista, hace que uno cree más conciencia de la que tiene y que nos dejas pensando cosas mucho más positivas, ¿no? Gracias, Quiero nada muchas más, gracias. Ajá. quiero nada más invitarlos a una pequeña cosa. La próxima semana, exactamente el próximo domingo, que va a ser ya en Hanukkah, estoy dando un masterclass de Hanukkah en el que vamos a entender Hanukkah en este momento. Quiere decir, no como nada más la fiesta de la victoria de los hebreos, los macabeos sobre los griegos, sino vamos a ver en luz de lo que estamos viendo este masterclass. Por lo tanto, pues les pido que a todo aquel que le interese, me escriban a mi correo o busquen en cabalahoy.com, cursos online, van a encontrar este masterclass, se pueden inscribir y va a estar, les garantizo que maravilloso. Ojalá que muchos se metan porque va a ser, estoy preparando un tema maravilloso. Qué Así que bueno, padre. Sí, muy aprovecho la bien. oportunidad. Gracias. Claro que sí, Anet. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos los que se conectaron y les recuerdo que esta plática queda grabada. Muchas gracias a todos y pues nos vemos primero Dios en la próxima. Anet, Perfecto. gracias. Saludos a todos y que recibamos con Hag Sameach esta fiesta tan linda de Hanukkah. Amén, que Gracias, así muchos sea. saludos. Gracias, Gracias. gracias para Hasta todos. luego. Bye. Bye bye.